Bueno, muy bien. Son las 6:13 p.m. de hoy, día 7 de noviembre del 2023. Nos encontramos aquí con Manuel José Correa. Él está en Magallanes, en Chile, y estamos conversando con varios de los colegas y amigos sobre la Constitución. Hoy fue el día en que Beatriz Hevia entregó a Gabriel Boric como presidenta y presidente del Consejo que estuvo trabajando la Constitución, un borrador que se someterá a plebiscito, y a él como presidente de la República el texto, y él de inmediato firmó el decreto ejecutivo mediante el cual se convoca a plebiscito el día 17. Así que este es otro día histórico, mi querido Manuel José. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Muy bien aquí desde el helado Magallanes, como siempre. Eh, pero obviamente muy conectado a todo lo que está pasando a lo largo y ancho del país, sobre todo con este proceso constitucional que esperemos llegue totalmente a su fin el 17 de diciembre. Sí, sí, sí. Yo creo que en cualquier caso, no sé si coincides, yo sé que lo haces, pero creo que la mayor parte de quienes nos escuchan coincidirán con nosotros en que gane el a favor o el en contra esta vez, a diferencia de lo que era el 4 de septiembre del año pasado. Para este 17 de diciembre de 2023, no va a ser tan grave la situación de si gana uno u otro, ¿no? No estamos viviendo digamos, no estamos en el mismo callejón que en septiembre del año pasado. El año pasado estaba mucho en juego porque la propuesta constitucional de la convención, eh, lo que fue llamado peyorativamente finalmente como el mamarracho, la verdad que era una propuesta refundacional que en ningún caso iba en línea o de la mano con nuestra historia constitucional y con nuestra historia republicana. Iba en totalmente sentido inverso. Y, ¿no es cierto?, que nos desmembraba como nación chilena. Yo creo que eso no vale la pena volver a argumentar sobre ese hecho, porque la mayoría del país lo entendió así, con ese 62% de rechazo del 4 de septiembre. Y obviamente que ahí nos salvamos de una situación muy, muy tremenda que no tengo dudas, pero yo estaba 100% convencido que nos hubiera llevado como país al despeñadero, que si hoy tenemos graves problemas en seguridad, ni siquiera tenemos crecimiento, estamos, ya no podríamos ni siquiera decir técnicamente, estamos en una recesión económica, con retroceso económico, con muchos problemas sociales que se van incrementando, no hay nada. Chile no es mejor que del 2019, de cuando empezó el octubrismo. Chile está en peores condiciones que antes, con mayor deuda pública, con la economía parada, con, ¿no es cierto?, una cosa de mirar el IPSA, el índice, ¿no es cierto?, de La precios bolsa. selectivos de la bolsa. En general, eh, las cosas no andan bien en el país, pero si hubiese ganado la opción de la extrema izquierda con esa propuesta identitaria de nueva constitución, creo que las cosas serían mucho, mucho peor y el futuro de Chile estaría muy ennegrecido. Hoy en día es distinto porque tenemos una propuesta que está en línea con nuestra historia constitucional, que rescata, ¿no es cierto?, lo que fue nuestra constitución realmente base, si bien sabemos que hubo anterior a esa, pero nuestra constitución de base, de cuando se empieza realmente a consolidar la nación chilena, es la constitución de 1833, la famosa constitución portaliana. Después tenemos la constitución de 1925, de Alessandri, y después tenemos la constitución de 1980 con todas sus reformas a lo largo de los años, y eso responde, ¿no es cierto?, o constituye y refleja nuestra historia como país, y esta nueva propuesta del Consejo
constitucional las rescata plenamente, pero también con una mirada de cara al futuro, mirando los nuevos desafíos que hoy existen, y por eso incorpora capítulos, por ejemplo, de protección al medio ambiente de una forma mucho más proactiva de parte del Estado, o como también se hace mucho más cargo de los profundos problemas de seguridad que tenemos, entre otros. Así que yo creo que no estamos en un conflicto tan grave, porque si ganase la opción en contra de esta nueva propuesta constitucional, lo que va a quedar es la constitución que nos ha regido en definitiva en los últimos 40 años, y que son los mejores 40 años que ha tenido Chile en su historia. Pero, y con esto quiero cerrar la idea, Roberto, eh, nuestra constitución vigente, que yo la defendí a brazo partido porque yo fui y participé activamente en las campañas del rechazo, tanto del plebiscito de entrada como del plebiscito de salida. En el camino, nuestra constitución vigente se fue deshuesando, sobre todo con las últimas reformas, y con esa habilitación en que bajaron los quórum, y que le permiten, ¿no es cierto?, a mayorías, pero bastante circunstanciales, digamos, de reformarla con bastante facilidad, o en su totalidad. Entonces, yo creo que no estamos hoy en día en un callejón, pero yo lo que quisiera es que este proceso se termine de forma, y podamos mirar el futuro de Chile tranquilo, porque lo que tenemos que aquí hacer desaparecer, por decirlo así, o disminuir al mínimo, es la incertidumbre que ha traído todo esto desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Perfecto. Bueno, yo aquí, mientras tú ibas narrándonos este tema, iba abriendo el texto como para que podamos entrar en materia. Tú eres economista, somos ambos economistas, y podemos analizar un poco desde la perspectiva económica, que me parece que es de acuerdo a las cifras y el artículo en el que esta entrevista va a quedar inserta. 33% de los chilenos desea escuchar la voz nuestra, ¿no?, de los economistas. Y es Sí, hoy en día interesante estamos hacerla. más en boga, somos más confiables, parece, ¿no? Estamos con demanda. Sí, chistoso, porque 9% quería oír a los políticos, 33% a los economistas. Es interesante porque tú tienes una posición más definida hacia el a favor y yo tengo una posición más definida hacia el en contra, pero quién sabe si conversando juntos quizá podemos en este diálogo mismo zanjar alguna conclusión. Así que creo que hay que invitar a los amigos a que nos miren durante estos 40 minutos de, de diálogo, y creo que nada mejor que mirar el texto que ya hemos leído. Al menos yo, esta sería mi tercera lectura, y en el caso tuyo supongo que por ahí también vas, ¿no? Sí, no te podría decir que una tercera, pero voy haciendo el trabajo. Hice una lectura rápida, me concentré en algunos puntos. He estado muy ocupado y he estado fuera del país también, pero, pero sí, hay que hacer la pega, y hay un análisis obviamente hecho al respecto ya. Sí, 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 correcto. Bueno, este, interesante, ¿no? Porque de junio, el mes 6 al mes 11 son 5 meses de trabajo, así que hay que darle ese peso, y hay que, antes de nada, felicitar a la gente que logró hoy entregar algo en condiciones absolutamente diferentes a la anterior entrega, ¿no? Claro, absolutamente. O sea, el proceso anterior fue vergonzoso, fue infame. Ya sabemos todo lo que pasó con los enfermos de cáncer falsos, con las votaciones desde la ducha, hay algunas grabaciones orgásmicas entre medio, y Sí, corpóreos, y todo lo que pasó, pero por sobre todo, o sea, este proceso, podemos concordar, Roberto, que fue totalmente distinto tanto en su forma como en su fondo.
Sí, ¿ah? sí, Porque completamente, el completamente. anterior, digamos, fue para nada serio. Realmente ahí se pasó la planadora, ¿no es cierto? Lo dijeron públicamente, vamos a pasar la planadora. Aquí el gato es mío, dijeron. Y después realmente el resultado fue nefasto, ya muy distinto de lo que es este proceso. Sí, lo que hay que recordar y por eso yo lo digo con claridad, la extrema izquierda eh, entró a este nuevo proceso cuando perdió, en definitiva, la elección de los consejeros, ya entró, creo que con el ánimo de que esto no resultara bien. Si bien cuando uno ve el desarrollo de las distintas del distintos trabajos de las comisiones que se formaron en el Consejo Constitucional, hubo colaboración, hubo muchos acuerdos, ahí hubo muchos acuerdos, hubo muchas votaciones unánimes o casi unánimes, pero resulta que en algún momento, que te lo voy a señalar ahí en algún momento de la conversación, hubo un momento preciso en que como que los consejeros de la izquierda votaron el lápiz y dijeron, aquí nosotros vamos a simplemente a, a, a generar una campaña en contra, cuando todavía no terminaba el proceso. Pero la realidad, y bueno, y así salieron hoy de la entrega, ¿no es cierto?, de la propuesta del presidente Boric, salieron los consejeros de izquierda diciendo de que la derecha había pasado la planadora, que no los habían sido escuchados, pero eso es totalmente mentira, cuando sabemos que el 43% de las votaciones de los articulados de la nueva propuesta constitucional fueron por unanimidad de los consejeros, el 50% de las votaciones además también concitaron más del 90% de apoyo de los consejeros, cuando el 57% de lo aprobado por el Consejo Constitucional contiene el anteproyecto que elaboró la comisión de expertos, y la comisión de expertos que más encima trabajó dentro de los famosos 12 bordes. Y si la derecha hubiese pasado la planadora, no escuchado, como dice la izquierda, ¿por qué ellos no presentaron ningún reclamo formal, ¿no es cierto?, a esta comisión de análisis que velaba por el respeto de que se respetaran los 12 bordes, que resulta que no presentaron ningún reclamo, no hay ningún reclamo. Entonces, parece que el trabajo, la verdad que fue bastante en regla, fue en regla de respetando las normas que se colocaron para este proceso, pero la izquierda ahora está con un discurso diciendo como que la derecha se hubiese pasado la planadora, pero la verdad que no hay registro de eso, al contrario. Por eso a mí me molesta mucho lo que está haciendo en este momento la izquierda, y rescato muchísimo y valoro mucho lo que está haciendo, por ejemplo, el centro, la centroizquierda chilena, representada por amarillos, representada por demócratas, que ellos están a favor y están también señalando esta fake news, este montaje de la izquierda. Sí, a ver, vamos a analizar un poquito el texto. Yo me eximo de conversar sobre el proceso anterior porque creo que, como tú bien dices, fuimos parte de la campaña del rechazo y con furia, y yo ahora sigo un poco en contra, porque desde el principio yo nunca vi el problema en la Constitución, ¿no? Y Mm. quizá ahí lo que explica en mucho mi claridad en ese momento y la claridad ahora es que en general yo también viví los procesos constitucionales de Ecuador del 98, cuando regresé de Chile a trabajar en la presidencia de Ecuador, y justamente tocaba hacer un proceso como el que, si acá gano el a favor, tocaría instalar. O sea, yo regresé a Ecuador en el año 1998, que es el año en que Ujú. entró en rigor una constitución muy parecida a esta constitución, porque fue una constitución que la presidió Osvaldo Hurtado Larrea, el expresidente Hurtado, que fue Ujú. el vicepresidente de Jaime Roldós. ¿Te acuerdas que murió Jaime Roldós en un accidente de aviación y lo sucedió Osvaldo Hurtado? Y bueno, pasados los años, desde el 78, que ellos ganaron las elecciones, hasta el 98 años, en 20 años de democracia,
se llegó a una constitución mitad socialdemócrata, mitad demócrata cristiana, que era la del 98, pero que devino 10 años después, del 2008, en el 2018, perdón, del 98 al 2008, devino en la constitución de tu tocayo de apellido, Rafael Correa, ¿no es cierto? Yo sé que no tienes nada que ver con Rafael Correa. Eso sí, Pero estudiamos, fuimos entre hay que comillas aclarar. compañeros de curso, Pero casi sí, virtualmente. ¿Ah? Estudió así es, yo economía en sé. Lovaina, como yo. Oye, y tú sabes que la familia Correa de él es chilena, ¿no? Ah, no Su, sabía esa lista. claro, él es el séptimo, creo, Rafael Correa, de un linaje de Correas, de muy buena familia, como tú. Oye, vamos a tener Pero que hay, sacar digamos, ahí sí, sí, el sí, árbol, sí, sí. porque mi Y yo abuelo era, creo que debe estar mi abuelo, emparentado. mi abuelo era Rafael Correa. Bueno, entonces eres pariente de Rafael Mi Correa, porque hermano, Rafael mi Correa es el hermano séptimo Rafael. directamente de Rafael Correa. Ajá. Bueno, entonces, eso es. Ya, ya te aviso que eres pariente. Ay, ay, ay. Siempre hay ovejas negras Ay, en la ay, ay. familia. Eso deben estar diciendo en Bélgica también. Pero bueno, A Mouton Noir. claro, así es. Mira, el tema es que en el 2008 entró una constitución que era, en cambio, muy parecida a la que acá rechazamos, ¿no? Ujú. Pero cuando yo escucho hoy la salida de Carmona, el presidente del Partido Comunista, digo, ganen a favor o ganen en contra, nada va a hacer cambiar el hecho de que el Foro de Sao Paulo y todo el grupo al que se pertenece, toda la izquierda extrema y la izquierda, no la centroizquierda, sí, al Ujú. menos no la chilena, eh, van a seguir con la estrategia constitucionalista, ¿no? Porque aprovecharán todas las circunstancias, como por ejemplo lo del estallido, que lo creen o no lo creen ellos, lo aprovechan y cada opción que tienen conduce a un discurso por la Constitución. Entonces yo no me compro tanto el tema este de que eh, el proceso se termina si uno vota a favor o en contra, porque nunca se va a terminar. Eh, cualquiera que fuera el resultado y aunque no No, estuviéramos en las circunstancias que estamos, ¿no? yo creo, o sea, estoy de acuerdo contigo y la extrema izquierda, el Partido Comunista, lo ha declarado, que ellos tal Así vez, es. o sea, no van a seguir tal vez pujando por un nuevo proceso durante el gobierno en el cual ellos son parte. Eso es más o menos lo que está Las primando. vacaciones constitucionales de las que hablan, ¿no? Claro, pero eso no significa que al siguiente, o sea, ellos en cualquier momento que vean de que pueda haber una cierta disidencia o algún problema, digamos, cierta exacerbación de malestar en la población, ellos van a tratar de meter la cuña, porque ellos cosechan Correcto. frutos de cuando existe discordia. Ellos se alimentan, eh, por decirlo así, de la destrucción. Entonces, no tengo duda que sea en contra o a favor, ese factor no va a desaparecer. Ya, estamos en un Pero acuerdo ahí. sí, pero yo creo que también todo este proceso que hemos estado viviendo de alguna manera ha alertado más a las fuerzas políticas, porque también hay que reconocer que la élite política cayó en una especie de desidia, en en una situación muy de confort y que no se dejaron de hacerse cargo de los problemas del país. Yo creo que esto ha servido para remecer a muchos, aunque está claro que hay gente que no cambia. Así es. Tenemos también en el mundo político muy malos políticos, pero yo espero Sí, que todos estos problemas sirvan para que en las próximas elecciones se pueda renovar, que vuelva, que llegue gente buena en el centro, la centro izquierda, en la derecha, para que volvamos a tener
esa democracia de los acuerdos, esa que tanto critica la extrema izquierda, pero esa democracia de los acuerdos lo que lleva paz y progreso a una sociedad. Bueno, mira, el capítulo 1, en los fundamentos, tú y yo como economistas ¿Sí? sabemos que los fundamentales son, ¿no es cierto?, lo que hace la economía. Y acá el orden constitucional es lo que va a ser la institucionalidad. En el artículo 1, yo quisiera invitarte a que analicemos el 1.3, ¿no? Que creo que es Estado social el punto que a de... mí, el Estado de Chile es social y democrático de derecho. A ver, yo sé que tú tienes una visión eh, casi como la que tenemos los economistas sobre las, eh, las disocuantas y la restricción presupuestaria, ¿no? El Estado social y democrático de derecho es como la preferencia al máximo de bienestar, pero hay una restricción presupuestaria que es lo que viene después, ¿no es cierto? El desarrollo progresivo, que es como la siguiente disocuantas de los derechos, con sujeción a la responsabilidad fiscal, la restricción, y a través de instituciones también es otra restricción. Entonces, teoría de restricciones. Sin embargo, el rato que tú pones digamos, como la curva de contrato social orientada hacia el Estado social y democrático de derecho, cambiaste el modelo económico que sabemos que es absolutamente diferente al del Estado subsidiario, en el cual la persona es el centro del esfuerzo en la Constitución actual, y eso es lo que a mí, en lo personal, me parece que es lo que en el caso de Ecuador fue el grave error que nosotros cometimos en el año 98, cuando cedimos a una visión socialdemócrata como país y dejamos una Sí, visión en la cual el Estado no era protagonista y le cedimos el protagonismo a los políticos, y terminamos con el fracaso de los políticos 10 años más tarde adoptando no un retorno a la persona, sino un avance al Estado totalitario. sí, correcto. Mira, si yo me coloco a pensar exclusivamente desde la horma de mis zapatos, claro, a mí me hubiera gustado tal vez un inciso, digamos, diferente, de un tono más liberal, ¿no? Sí, Eh, exacto. pero, pero yo he hecho el ejercicio que también de que la Constitución debe representar de la forma más amplia posible a todos. Y también reconozco que no todas las personas piensan como uno y que existe un porcentaje no menor de la población chilena que tiene una sensibilidad eh, hacia, hacia que se puedan proveer algunos mínimos, ¿ya? Algunas prestaciones de servicios y provisión de bienes públicos mínimos para tener, no sé si llamarlo garantías, pero por lo menos seguridades dentro de la sociedad. Y mirando eso, eh, yo creo que esta norma constitucional de alguna manera permite y no elimina para nada, sino que incluso la menciona, que dice que con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. En definitiva, ahí está inserto el principio de la subsidiariedad. Me cuesta la palabra. Subsidiariedad está implícita porque habla de que también esa provisión de bienes y servicios puede ser dada por instituciones privadas. Entonces, creo que permite o le dice al Estado, mire, vea cómo lo podemos hacer, pero en forma responsable. Puede ser a través del mismo Estado, gobierno, instituciones gubernamentales, o puede ser hasta privados, pero
cuáles serían las áreas sensibles que se deben dar como de derechos sociales, que sabemos que va por el lado de la educación, de la salud. Claro, los derechos sociales se pueden ampliar mucho, pero dice esa frase de sujeción a un presupuesto. A mí me hubiera gustado ser un poquito más fuerte en ese punto, respecto como de dejar bien clara cuál es la recta de presupuesto, la restricción, como dices tú. Porque aquí perfectamente también se puede entender de que, podemos utilizar deuda para proveer esos servicios o derechos sociales, podemos aumentar los impuestos para recaudar más ingresos y así proveer esos derechos sociales. Entonces, a mí me hubiera gustado, y de hecho se lo sugerí en algún momento a uno de los consejeros constitucionales, que vean la forma de colocar una restricción, por ejemplo, que el Estado no pueda ser mayor a 25% del Producto Interno Bruto, que es más o menos lo que se mueve hoy en día. Entonces, eso lleva a que el Estado va, digamos, el aumento de su gasto, ¿no? Va muy concadenado con el éxito de la economía, con el éxito también del sector privado. Y si la recta presupuestaria, porque las cosas no van bien, aprieta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a tener que hacer un gobierno? Ser más eficiente para generar los espacios presupuestarios como para proveer, por ejemplo, un derecho social. Entonces, ahí se genera, creo yo, cierto incentivo positivo a ser responsable. Creo que la frase, eso sí, simple, sujeción al principio de responsabilidad fiscal, creo que es débil. En eso yo estoy de acuerdo. Es débil, porque como dije, tú puedes jugar ahí, ¿no? Hay un área que puede jugar con deuda, que puede jugar con impuestos y, ¿no es cierto? Y tratar de, como se dice, correr la barrera y finalmente que el Estado tenga un peso mucho mayor y una actividad mucho mayor dentro de lo que es el quehacer de la población. Pero creo que de alguna manera rescata los dos mundos y ahí donde, y con esto cierro, creo que ahí donde uno tiene que ser responsable y decirle a las fuerzas, ¿no es cierto?, que creen que el motor de desarrollo de la sociedad es la persona, es el individuo, entonces ahí tienen que en definitiva hacer las cosas bien en política y ganar también las mayorías en el Congreso y el Poder Ejecutivo para hacer valer a través de las leyes y la ejecución del presupuesto del gobierno para que esto sea así. Si lo hacen mal, estará a la izquierda, no sé, y tratará de expandir el gasto fiscal a niveles irresponsables. Pero bueno, ahí está el juego de la democracia. Ya, yo tengo tres problemas con esto que acabamos de conversar, ¿ya? El primero es el artículo 1, el segundo es el artículo 2 y el tercero es el mismo artículo 3, ¿ya? Porque de nuevo, tú notas que es como decía ayer un sociólogo, que era la primera vez que lo escuchaba, pero pareció bien inteligente el gallo, izquierda él, decía, esa constitución, él decía que él rechaza porque es una constitución mentirosa, ¿no? Y lo citaba al desgraciado Atria, digo porque perdió la gracia del voto, ¿no es cierto? Porque de Atria es la frase, ¿no? De que es una constitución tramposa. Pero creo que tienen razón, porque es una constitución en la que te da el titular y luego te vende otra cosa, ¿no? Y acá, pues, a mí me parece buenísimo que pongas primero a la persona, segundo a la familia, tercero al Estado, ¿ya? Y en ese orden. Y está muy bien, ¿ya? Pero, por ejemplo, desde una perspectiva no de izquierda, sino más bien de derecha, me cuesta y me carga, diciéndolo en buen chileno, que el respeto y la garantía de la dignidad, los derechos de la persona, es el primer deber de la comunidad política. Porque si me dices eso a mí y a mi familia, pucha, estamos jodidos. ¿Ya? Porque si yo tengo que depender del respeto y garantía que me dé la comunidad política, no espero nada. Porque de ellos nadie espera nada.
Entonces, claro, Ujú. un liberal de cepa y un Estado liberal y una sociedad liberal como es la chilena debe tener problemas con eso, porque es un tema muy, muy principal. ¿Ya? El segundo, está bien que se hable de la familia como núcleo, pero nuevamente te pone el acento en el deber del Estado. Aquí Ujú. es un poquito menos grave porque te deja en la sociedad, pero te habla de protección a las familias y propender a Ujú. su fortalecimiento. Entonces, claro, es como que, a ver, las familias necesitan ser protegidas y fortalecidas. Está partiendo de que hay una debilidad, cuando en realidad esta constitución no es solamente una constitución política, es una constitución que también debe ser económica. Y de hecho yo tengo un problema severo con esta constitución porque no tiene un capítulo organizado sobre economía. Está suelto, es como un Frankenstein económico, porque te topa por un lado lo del Banco Central, por otros lados sueltos. En este mismo capítulo 1 te habla de los temas económicos, pero no hay, como hay en otros segmentos, un capítulo entero sobre la economía, que es lo que uno esperaría, porque esa es prioridad número 1 de la gente. Está bien que el tema de seguridad tenga un capítulo, pero la seguridad y la economía están imbricadas tan fuerte. Entonces tengo un problema con el 1 por este tema de que dejas en la comunidad política y en la forma jurídica de organización Ujú. la responsabilidad. Segundo, que dejas un tema como de protección y fortalecimiento. Entonces estás como mirando desde una perspectiva casi como de papá Estado, paternalista. ¿No? Y Claro. eso obviamente es muy, muy, muy mal precedente a la hora de decir, ¿sabes qué? Sí, yo acepto que estoy bajo la égida de un patriarca político, ¿no es cierto? Un patriarcado o matriarcado político o política, ¿no? Y eso creo que no acepta para un liberal o libertario ninguna discusión. Y el tercero, se ratifica. Entonces, en el 1, 2, 3, uno termina con el asunto este, porque mira, lo que tú decías, cuando hablas de la sujeción al principio de responsabilidad fiscal, entonces terminas básicamente ratificando lo anterior. O sea, la responsabilidad es fiscal, cuando sabemos muy bien que hay responsabilidad social, que hay responsabilidad personal, que hay responsabilidad familiar, y esas responsabilidades quedan aminoradas en los 3 primeros capítulos. Entonces te deja clarito para dónde va la micro, ¿no? Ujú. Y obviamente que tú dejes casi como para empatar. El tema de instituciones estatales y privadas, yo te voy a decir una conversación que teníamos en un posgrado que yo hice una maestría en Holanda, un año entero estudiando financiamiento de la protección social en Holanda. Eh, Nuestro profesor, que era el autor de la teoría del welfare Pentagon, que es con la cual se desarrolló Holanda, es justamente todo lo contrario a este simplistic diet, como les decía, esta dicotomía simplista entre Estado y privado. Decía, Ujú. ustedes nunca se van a desarrollar mientras estén en este simplismo. Y de hecho, todo lo que trabajamos desde Hexagon es porque las responsabilidades no son solamente fiscales y del Estado, sino en primer lugar de la familia y 6 otros responsables que están alrededor. Entonces son 7 responsabilidades. Y aquí me dejas con una. Y además me das como la dicotomía simplista. Entonces, esta es una constitución simplona, no liberal, paternalista y que te deja básicamente en manos de la comunidad política. Eso para mí es un no-go, como dirían los gringos. No sé cómo lo ves. Mira, entiendo el punto y en algunas cosas, digamos, podría estar de acuerdo. Como te decía, yo hice el ejercicio también de considerar la otra vereda o la otra mirada y veo, por ejemplo, cuando tú dices que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el punto 2 del artículo primero. Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, en ese sentido hay temas que estoy de acuerdo desde el punto de vista eh, práctico de cómo se constituye la sociedad, pero también desde el punto de vista incluso de mis convicciones cristianas. O sea, para Claro, mí la casa, la gran casa que es una sociedad, está formada por ladrillos y esos ladrillos es la familia. Y la familia es justamente el espacio donde nace un ser humano
y tiene las posibilidades de desarrollarse plenamente, es su nido, es su lugar donde puede crecer y llegar a ser una persona, ojalá, de buena voluntad. Entonces, cuando esos ladrillos están, en definitiva, bien hechos, esos núcleos son fuertes, la casa se va construyendo en forma sólida. Y lo que uno ve en la práctica también, con todo ese trabajo que también uno ha hecho social a lo largo de su vida, que hay un debilitamiento en la sociedad porque se ha desmembrado un poco, digamos, la familia. Y hoy tenemos padres que no se hacen cargo de los hijos y hijos que andan en la calle, hay mucha irresponsabilidad y finalmente eso da espacio para muchos males sociales que hoy día vivimos. Entonces, yo sí creo que eso, la familia es núcleo fundamental. Y sí creo, entonces, que tomo tu argumento, pero también dice es deber del Estado, pero también deja el espacio. Y la sociedad que es el mundo civil, ¿no es cierto? Dar protección a la familia y propender a su fortalecimiento. A mí, digamos que incluya a los dos mundos, privado y público, a que hagamos un trabajo para proteger, en definitiva, que también lo dice la Constitución, a los niños, la niñez, protejamos la familia, y creo que para mí eso es valioso, ¿ya? Eh, Creo que el Estado no es el llamado a ser como el único que tenga que hacer esa tarea, sino que creo que es una tarea conjunta y yo sí creo en esa colaboración público-privada, porque también en mi experiencia personal, trabajando en lo privado y trabajando en lo público, creo que cuando hay esa colaboración se genera una sinergia, ¿ya? Eh, y por eso no me espanta, no la rechazo, sino que finalmente también la apruebo, ¿ya? Obviamente, creo que eh, irse a uno u otro extremo puede ser inconducente, puede ser negativo, pero creo que por lo menos en la declaración hay un equilibrio. Y es por eso que Déjame en hacer déjame ¿sí? hacer un punto ahí, solamente de información, ¿no? Yo coincido en los titulares, ¿ah? Ojo. O sea, a mí me Sí, sí, parece, como yo planteé, ¿no? Que la persona, que la familia y que luego, ¿no es cierto?, la sociedad van en ese orden. Y sí, sí, efectivamente compartimos las convicciones. Yo fui candidato hace poquito, como tú también, ¿no es cierto?, fuiste candidato a gobernador desde las mismas convicciones y eso hace fuerte nuestra amistad, porque yo tengo convicciones sociales y cristianas y ujú, participé por el Partido Social Cristiano de Ecuador en representación de los migrantes en América Latina, Caribe y África. Y bueno, estuvimos disputándole, eh, el correísmo sacó 31% acá en Chile y nosotros sacamos 30%. Ellos gastaron mucho dinero, nosotros gastamos cero, ¿no? Y creo que estas convicciones también ganan elecciones, aparte de que te ganan el cielo, que es lo principal. Entonces, creo yo que social y cristianamente en los titulares estamos de acuerdo. Ese era el punto de información. Ahora, para ujú. mí, creo que el fake news de Atria y compañía es una desgracia, efectivamente, porque ellos dicen que los titulares están bien y que está mal el contenido. Yo lo que digo es que los titulares están bien y que lo que está mal es el contenido. ¿Te fijas? O sea, es como... Sí. eh, es curioso, pero ellos dicen que está mal el contenido porque está muy tirado hacia la derecha y yo desde la derecha lo veo que está muy tirado a la izquierda porque en realidad te tira al Estado y te tira a los políticos y me parece que ahí hay un fake news por parte de la izquierda, ¿no? Sí, absolutamente, pero como tú planteas, o sea, eh, está un sector de la izquierda que dice, no, como esto no es exactamente lo que yo quiero, entonces voy en contra. Pero también se puede dar el peligro, no, no digo el peligro, pero
el hecho la de que situación. también de más de la derecha o de un mundo Claro, liberal, clásico o más libertario, digan, mira, esto no es, em, digamos, cercano a mi creencia o a mi ideología, entonces por lo tanto no va. Pero si nosotros nos quedamos como atrincherados ahí, no se genera ese diálogo al cual tú te dedicas, ¿no es cierto?, a través de el diálogo Hexagon. hexagonal. Claro, el diálogo hexagonal. Y el diálogo hexagonal, tú me puedes corregir, pero siempre tiene tal vez pensamiento más socrático, que sea más ecléctico, que va recogiendo las verdades de los distintos sectores de la sociedad para ir acercándose a la construcción de esta verdad, Sí, del famoso amor que decían. con una salvedad que ahí te corrijo. El diálogo hexagonal es un diálogo liberal, ¿no? O sea, apunta a lo liberal. Y ahí es donde está mi problema con esto, porque Claro, esto no apunta a la libertad, sino a la dictadura del proletariado a través del Estado y al paternalismo como mecanismo de entrega de derechos y de quitarte las responsabilidades porque te asumen débil, es ¿no? que Entonces sabes no hay que, mira, nada más. yo creo que deja la puerta abierta para también ese camino que señalas tú, ¿ya? No, yo no creo que tú Ese estés. es un punto que justo te iba a decir. O sea, me parece a mí que en el 2, cuando tú tienes razón, cuando dices que la responsabilidad, ¿no es cierto?, cae en el Estado y en la sociedad, pues yo creo que ahí hay un camino para conversar. Porque el hexágono, como conversábamos con los colegas franceses de la Unión Europea, cuando ellos quedaron fascinados por el modelo que ganó el premio nuestro en Inglaterra, decían, qué fantástico que podamos comulgar los franceses y los ingleses. Me dijo, sabemos que tu modelo es más a la inglesa, más al liberalismo inglés, ¿no? Que al Sí. nuestro. Un francés adoraría esta constitución, ¿no? El diálogo hexagonal mío iba para allá y ellos decían, pero nos gusta porque para nosotros el hexagón es Francia, así le llaman por la forma del país. Y el hexagón, la Francia, es la sociedad. Y a mí me despertó una grata inquietud de pensar eso sobre el hexágono, porque siempre lo miramos en una lógica más a la holandesa, que es más parecida a la inglesa, tú sabes, hasta Sí. por raíces, que la francesa, tú lo conoces muy bien. Eh, pero creo que con el Brexit la cosa quedó muy clara de que finalmente cuando uno es de un lado, no es de otro lado, ¿no? Yo soy, curiosamente, de los Brexiters. Hay mucha gente Ya. que dice que es muy loco, ¿no es cierto? Aquello. Pero yo digo, bueno, vivo en Chile, que también se salió del Pacto Andino, y hay mucha gente que piensa que salirse del Pacto Andino fue muy loco, ¿no? Entonces, creo que Chile está tomando un camino en el que todos los otros países le vamos a decir bienvenido al barrio, cuando antes Chile decía que había un problema con el barrio. Y quizá, digamos, la realidad es esa, Sí. y Chile está despertando a esa realidad y por eso está pidiendo esto. Y quizá Inglaterra en un momento también despierta la realidad de que Europa es continentalmente lo que es y que su liberalismo a la inglesa no tiene mucha más cabida en este mundo. Pero yo soy romántico con eso porque creo que buena parte de los 30 o 40 años maravillosos que ha tenido Chile y que han iluminado la ilusión de muchos de nosotros para venirnos a vivir acá hace mucho tiempo, ya más de 30 años, ha sido justamente esa libertad que uno tiene, ¿no? Y que le decía yo a un amigo muy querido el otro día, me decía, tú con todos los contactos que tienes, habiendo sido viceministro en Ecuador y teniendo todo lo que tienes, ¿por qué estás allá? Y decía, mira, porque yo en Chile puedo hablar libremente, porque yo en Chile puedo caminar libremente y porque yo en Chile puedo emprender libremente y no dependo de un Estado. Entonces, para mí, que soy votante también en Chile, sí me cuesta mucho ceder esas libertades que son una razón para estar aquí y no estar allá. Sí, te entiendo. Ahora, bueno, yo creo que, como te digo, aquí como que abre la puerta y se pueden presentar esos dos Creo que el escenarios. punto 2 nos lleva a un diálogo y amerita que Sí, conversemos. y por eso, Creo que por eso tenemos un segundo acuerdo, mi querido Manolo. sí, yo en ese sentido no le temo a la democracia y lo que una fuerte crítica que Sí, yo le he hecho a mi sector,
tú sabes que yo soy independiente, pero soy, digamos, del sector de la derecha, es que justamente ellos dejaron de preocuparse de la cultura, del pensamiento, tenemos políticos intelectualmente mediocres, poco versados, ¿no es cierto? Y resulta que si nosotros queremos mantener esa sociedad libre, liberal en definitiva, bueno, no podemos dejarlo simplemente escrito en un libro y acomodarnos y echarnos para atrás a ver las cosas como desde el palco. No, yo creo que la sociedad igual se va construyendo día a día. Y si nosotros queremos mantener con fuerza y que esta nueva constitución se desarrolle y se consolide en el tiempo, pero siempre con un prisma en que es la persona la que es el motor de la sociedad y no que venga ese Estado paternalista a resolverte las cosas y vayan generando todos los males que sabemos, el asistencialismo, el clientelismo, las prebendas, la decadencia económica, etcétera. Bueno, entonces ahí donde está el llamado a los defensores de la libertad a ser constantemente y perseverantemente activos para que el espíritu también liberal que está acá adentro sea el que, de este texto, sea el que prime sobre esa idea más socialdemócrata, o si tú quieres llamarla socialista, que pueda tal vez estar también ahí, que le da espacio también a eso, Subyacente. subyacente. Habilitante. Claro, Oye, nos queda un minutito. ¿sí? Nos queda un minutito de tu tiempo. Yo tengo más tiempo. Si tú tienes más tiempo, feliz de que sigamos conversando. Pero tú me habías dicho que a las 7 tenías que... 5 minutitos de todas podemos. Y ahí la verdad ya, que buenísimo. Ya, te agradezco porque eso es una generosidad enorme de tu parte, sé lo ocupado que estás. Mira, y quiero hacer un punto ahí en favor tuyo, ¿ah? Ojo, además. Esto es como un punto a favor tuyo, un punto a favor, ¿ya? Y es que esta constitución también, y acá puede ser, digamos, lo que Atria puede estar planteando, ¿no? Y es que el 4, el 5 y el 6, esos pueden ser más bien los elementos que llevan más hacia una posición más liberal, y quizá la izquierda rechaza por el 4, 5 y 6 de los fundamentos, y uno más bien pensaría desde la derecha que está rechazando por las segundas partes del 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Y por qué te digo esto? Porque, a ver, el 4 te dice que las agrupaciones que libremente surjan serán autónomas. ¿Qué es lo que yo te estaba diciendo? O sea, si yo aquí puedo agruparme y ser autónomo para cumplir con fines hexagonales que nunca van a ser contrarios ni a la Constitución actual, por eso vivo acá, ni a esta, por eso me la he leído ya esta tercera vez que me leo estos fundamentos, y 2 veces el resto de la Constitución. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento. Perfecto. Yo ahí creo que la izquierda sí tiene un problema con eso, pero la derecha, al contrario, creo que empata con esto. El 5 te habla, ¿no es cierto?, de que el Estado servirá a las personas y a la sociedad. Entonces también empatas con el tema del paternalismo, porque ya lo pones como servidor, ¿no? Lo pones como, ya es casi como el que te entrega el rol subsidiario y un rol promotor de bien, creando condiciones para que la gente pueda tener su mayor relación espiritual y material posible. Claro. Y ahí de nuevo vamos, ¿no es cierto?, hacia una línea en la cual los cristianos nos sentimos felices, los ateos no serán muy felices con esto, y hay mucho ateísmo en la izquierda. Lastimosamente, hay una izquierda cristiana que cada vez es menor, con la cual hemos conversado durante muchos años, lo mismo que hay también un ateísmo en la derecha, que también creo que en algún caso rechaza por estas cosas, ¿no? Y el sexto, el Estado promoverá las condiciones de justicia y legalidad para que la libertad, derechos de igualdad, que es casi como una constitución a la francesa, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad, acá le llaman derechos a la fraternidad, se realice. Pero aquí es interesante porque le da al rol un Estado de remover obstáculos con pleno respeto a los derechos y garantías. Entonces, no es que dependes de ellos, sino que tiene que respetar a la Constitución. Entonces, claro, lastimosamente, esta Constitución
está casi como hecha para empatar en las segundas partes de los tres primeros y para empatar el 4, el 5, 6 con las de arriba, como para decir, bueno, con esto vamos a conseguir que voten los no extremos por nosotros y con eso darle la vuelta a la elección. Me suena a mí, ¿ya? Pero creo A mí que me suena, finalmente... más como un equilibrio. Sí, sí, sí. Sí, no, es que finalmente eso es lo que hicieron en estos meses, ¿no? Sí, Equilibrar. Y eso también es una buena señal sí, que va con los indicadores que tú decías, ¿no? sí. Es que Objetivamente, los indicadores... ¿sabes lo que Solo, pasa, solo te Roberto? termino la, solo te Sí, termino ya. sí, te Y escucho. entonces, antes de entrar al artículo 2 y ya no tenemos tiempo para más, pero lo que yo te querría decir con esto es que para mí esto hace que mi conclusión sea que, bueno, en el un caso o en el otro, que sea que gane el a favor por el cual tú estás o el en contra por el cual yo sigo estando, eh, da lo mismo porque el diálogo y la democracia van a ser lo que marque el futuro. Quizá Ujú. yo tengo otros dos puntos que conversaremos en una próxima, quizá, que es el tema este del capítulo inexistente de la economía. Eso no está, y creo que eso es una urgencia. Y lo otro que a mí me preocupa es que tenemos una situación tan compleja que va a tomar, yo ahí me compro el argumento de Poduje, de que vamos a tener 10 años efectivamente de reformas, cuando en realidad nosotros deberíamos haber estado haciendo estas reformas que ojalá hubiera ganado José Antonio Cast las elecciones y estuviéramos en otra situación económica, ¿no? Yo creo que Sí, vamos a por estar en supuesto. esta discusión demasiado tiempo. Te dejo la palabra final para que te hagas tu análisis y obviamente agradecerte por tu tiempo, querido Manuel José. No, amigo mío, mira, sí, o sea, tú sabes, uno estuvo en la campaña del rechazo de entrada, yo en ese sentido di la cara y asumí el costo porque veía que estaba el octubrismo, la gente estaba de una manera muy emocional en ese tiempo y como que veía, se compró ese discurso como que aquí hay que cambiarlo todo para que las cosas mejoren. Y yo en ese tiempo fui candidato a gobernador y di la cara y estuve en los debates públicos respecto, diciendo, este no es el camino, este no es el camino para solucionar todas las necesidades sociales, que la gente es en el fondo lo que está reclamando. Y creo que en ese tiempo yo decía, rechazo, pero veamos mejoras que pueden hacerse a la Constitución vía el Congreso, pero tratemos de enfocar nuestro esfuerzo a la solución de los temas sociales. Bueno, eso no ocurrió, ya sabemos cuál es la historia, pero a mí en esta Constitución, igual yo que me declaro como un liberal clásico, tiene elementos que sí comparto y esto me lleva a pensar mucho a Amartya Sen. Tú lo debes Sí, conocer, Premio Nobel de Economía, el indio, gran profesor, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en Estados Unidos, y que en base a sus ideas también se fundaron mucho de cuáles fueron el programa de desarrollo de Naciones Unidas, que después, bueno, fue cambiando, pero inicialmente se basó en eso. Y yo creo en eso, que eh, todos nacemos en igualdad, tenemos que, en igualdad como seres humanos, en su dignidad, nadie está por encima de otro, pero sí reconozco que cada ser humano es único y hay personas que tienen mejores condiciones o que les toca afortunadamente nacer en un espacio, tiempo y familia, activos, acervo cultural, etcétera, de mejores condiciones que otros. Entonces, ahí yo creo que sí es necesario, y tengo esa mirada solidaria, tal vez cristiana, de que debe haber algún arreglo constitucional, ¿ya?, o institucional, para que, en definitiva, las personas puedan tener las oportunidades, las herramientas para poder desarrollar sus capacidades, para que puedan tener sus posibilidades de desarrollar plenamente sus capacidades y de esa manera puedan, ¿no es cierto?,
desarrollar su proyecto de vida, el que ellos deseen. Ahí está la parte liberal, ¿no? Que las personas tengan la oportunidad de desarrollar el proyecto de vida que ellos deseen. Pero hay personas que nacen, como te decía, en lugares que no tienen esas posibilidades o esas oportunidades. Y ahí yo sí creo que cuando uno vive en sociedad, tiene que los, entre comillas, más afortunados también tender una mano a los menos afortunados, para que todos tengamos esas posibilidades y capacidades. Y ahí donde yo creo que la mano también del Estado es un actor importante, no creo que único. Y eso es lo que a mí me gusta y rescato de la Constitución de 1980, que dijo subsidiaria. O sea, el Estado, si el privado no puede, Sí. si no hay una mano no hay una mano invisible o no está una mano de un privado para solucionar un problema, bueno, el Estado también se puede hacer cargo. Y yo creo que esta propuesta constitucional rescata esa esencia. ¿Y qué tanto Estado, qué tanto mundo privado, qué tanto mercado, qué tanto puede hacer cada una, peso de la sociedad civil o del aparato estatal? Bueno, ahí yo creo que está el espacio del diálogo, de la disputa por el poder, por la batalla genuina y en democracia de las ideas para ganar elección a elección esos espacios y esos acentos, y yo creo que dejar lo más amplio posible a, a esa disputa democrática, creo que puede hacerle bien al país o dejar más tranquilo a la mayoría, porque esas mayorías circunstanciales, cuando ganan el poder con un gobierno, puedan desarrollar con mayor facilidad también su programa. Y si no lo hace bien y no fue bien para el país, está el sistema democrático para también correrlo y que sea reemplazado por otro tipo de ideas, siempre en el marco de la Constitución. Bueno, te agradezco muchísimo, Manuel José. Acuérdate que Amartya Sen le reconocía a John Rawls en el capítulo 1 de su libro por el, ¿no es cierto?, de Inequality Re-Examined, ¿no es cierto? Por la cual en el 98 le dieron el Nobel por haber puesto una dimensión ética al debate de los económicos vitales. Él le Claro. reconocía a John Rawls que decía que la teoría de la justicia del 71, exactamente, exactamente. Él le reconocía a John Rawls, ¿no?, su teoría de la justicia como la piedra angular de la filosofía política moderna. Y eso es lo que hemos conversado, creo que es una filosofía política moderna que, bueno, mira, el libro de Rawls fue del 71, acá el proceso que vivía Chile era otro. Yo creo que esto va a quedar zanjado bastante bien con el a favor o el en contra. Yo, por la experiencia mía que tengo de Ecuador, creo que muchas veces los políticos no son seres confiables y prefiero tenerles con rienda corta, como se dice, ¿no?, como Sí. servidores, y por eso es que me inclino por el rechazo. Pero bueno, si es que gane a favor, tendremos que en el diálogo dialogar sobre la rienda. En cambio, si gana el en contra, tendremos que dialogar sobre eh, lo que tiene que hacerse para ampliar, ¿no es cierto?, a un poco más de justicia, ¿no? Así que Sí. creo que estamos en una buena conversación. Te agradezco muchísimo por el tiempo y creo que a nuestros amigos les deja unos argumentos interesantes de esta conversación, siempre tan vital y fabulosa y entretenida contigo. Gracias, Roberto. Bueno, desde Punta Arenas, Magallanes, te mando un abrazo fuerte, grande. Y bueno, ya tendremos posibilidad de conversar un poco más y a ver cómo llegamos al 17 de diciembre. Bueno, ahí entonces te pondré ya en el artículo que sigue vivo y seguirá poniéndose entrevistas con gente brillante como tú todo el rato. Un abrazo, amigo. Gracias. Y a favor, Chao, chao. es mejor. En contra. Chao, Chao. chao.